Ahí aparece la PPT. Y lo primero que les voy a invitar, chiquillos, es a escuchar la siguiente melodía para el título de la clase, ya Cambio Climático. ¿Qué tan lejos ha llegado? Es el título de la clase del día de hoy. Y los voy a invitar a escuchar la siguiente canción y quiero que ustedes inmediatamente me digan qué les recuerda. Esa no, espérenme. No sé si se escuchaba algo. Deme un segundo, tío, que voy a que se salte la publicidad y lo vamos a hacer. ¿Cómo está, profe? Bien, gracias. Ahora sí. Escuchen. ¿Qué es lo primero que se acuerdan con esta canción? El tiempo. El tiempo, ¿cierto? Al tiro, son las 10, terminaron las noticias, hora del tiempo en TVN, ¿cierto? El TVN, ¿cierto? ¿Cierto? Pero uno inmediatamente lo asocia al tiempo, ¿cierto? Y eso es lo que quiero preguntarles, con eso quiero partir. ¿Qué entienden primero por clima, chiquillos? Vamos a bajarle un poquito la música. ¿Qué entienden por clima? Las variaciones de las temperaturas que se producen a lo largo de, no sé, en el mundo. ¿Ya? Sí, no sé. Ya, el Nico tiene un punto con la variación de temperatura entre distintas partes del mundo. ¿Qué entienden los demás chiquillos por clima? ¿Qué es el clima? ¿Qué entienden ustedes chiquillos por clima? ¿O qué les suena alguna vez cuando eran chicos? Yo creo que en ciencia natural alguna vez les hicieron la diferencia entre clima y tiempo. ¿Alguien sabe, por ejemplo, diferenciar el clima con el tiempo, por ejemplo? Es que el tiempo está en el reloj y el clima está en el cielo. Y el tiempo atmosférico, por ejemplo, el tiempo del día, por ejemplo, el tiempo paraórico, por ejemplo, escuchando la música del tiempo. Ah, recuerdo los grados. Ya, la temperatura. Es como algo, el tiempo es como algo del día, ¿cierto? Yes. Pero cuando yo hablo del clima de Santiago, ¿es algo que es del día o es algo de siempre? Siempre. Claro. Siempre, ¿cierto? Ahí está la diferencia que debemos recordar, chiquillos, que de todas maneras cuando volvamos de vacaciones vamos a hacerlo más detalladamente, pero clima y tiempo se diferencian justamente por eso. El clima es una condición meteorológica que caracteriza una zona, es decir, el clima de Santiago es frío y lluvioso, o era lluvioso, frío y seco en invierno y caluroso y húmedo en verano. Por ejemplo, el clima de La Serena es de clima costero todo el año, o por ejemplo el clima del sur de Chile que es lluvioso y durante todo el año. Es algo que caracteriza siempre a una zona determinada durante toda su vida, por así decirlo, como que siempre es una característica propia de una zona. Mientras que el tiempo es una condición meteorológica temporal, es decir, temporal de tiempo, es decir, algo que ocurre solamente en aquel día. Por ejemplo, el tiempo para hoy, para Santiago, es que está nublado, estuvo nublado en la mañana, estábamos todos muertos de frío en el colegio, y después en la tarde se ha ido despejando. Es como una condición temporal, algo que ocurre en el momento. Entonces, chiquillos, quiero que también pensemos. El tiempo, ¿cómo el cambio climático ha afectado al tiempo atmosférico? ¿Cómo el cambio climático ha afectado al tiempo diario? El tiempo que hay cada día en nuestra ciudad, la temperatura y todo eso. ¿Tienen que ver el cambio climático con el tiempo de la atmósfera? ¿Sí? ¿De qué manera? ¿Y cómo han aumentado las temperaturas? Ya. Bueno, en nuestro país, específicamente las temperaturas. No sé si vieron hace poco, chiquillos, las noticias en China, de esas grandes temporales de lluvia que llovió como en China en 3 horas, llovió como de un año o de una semana. Y este huracán que hubo ahora en Estados Unidos, el Aida, que fue un huracán, uno de los más intensos que había en la historia de Estados Unidos, que también se le atribuye al cambio climático. Murió gente también. Claro, murió mucha gente. ¿Por qué? Porque el clima está cambiando y las condiciones no son las mismas que antes. Benja. Y las inundaciones en Profe, México, son sorprendentes. Hace 2 días, 3 días estaba hablando con una conocida que tengo yo en México y me decía que se asaba de calor.
Y ahora hay tremenda lluvia, tremenda inundación. Exacto. ¿Por qué? Esos cambios tan bruscos del tiempo, esos cambios tan bruscos de tiempo, de temperatura, de condiciones meteorológicas, afectan, claro, están siendo más violentas y más notorias por este cambio climático. Efectivamente, los expertos dicen que estos fenómenos meteorológicos tan extremos como han sido estas mega sequías que han habido en nuestro país, los grandes incendios forestales que ha habido en el norte en Estados Unidos, o los grandes temporales que ha habido en China, las nevadas en zonas que no han habido, que han cambiado el tiempo, han cambiado el clima de la zona, efectivamente es por el cambio climático, porque la temperatura de la Tierra ha aumentado y ha cambiado la configuración del clima. Y obviamente zonas que no estaban preparadas para recibir grandes lluvias o fenómenos climáticos o meteorológicos como sequías o grandes nevazones, obviamente no están preparados para estos cambios. Por ende, ahí está el problema de este cambio climático. No tanto de que llueva más o haga más frío o haga más calor. El tema es que el planeta en sí no está, las zonas donde está ocurriendo este cambio no están preparadas para dichos cambios. Y yo creo que también ha sido también para muchos muy impactante el ver cómo se han ido derritiendo el hielo de los polos. De cuando en cuando salen imágenes súper tristes, chiquillos, de los osos polares que tenían tremendos glaciares para ellos solos, ahora están en un espacio muy pequeñito. También, o sea, si alguien ve el programa de Pancho Savera, lugares que hablan, que han mostrado cómo los glaciares de nuestro propio país se han ido derritiendo y han afectado obviamente el clima, porque al no haber esa reserva de hielo, la temperatura no es tan baja en el mar, y eso también afecta el clima. El otro día salió una foto. El otro día lo hablamos también cuando estábamos hablando de los satélites artificiales, de la foto de la cordillera de los Andes, como estaba hace un año y como estaba ahora con respecto a la nieve. Ustedes saben que toda esa cantidad de nieve acumulada en la cordillera es la que básicamente alimenta de agua dulce, que es apta para el consumo humano cuando se trata para toda la región metropolitana y muchas de las zonas de nuestro país. Entonces, obviamente, ahí es donde se habla de la mega sequía, donde se hablan de todos estos problemas. Entonces, directamente, como lo hemos visto, el clima afecta el tiempo, porque cada zona que tiene un tiempo determinado, un tiempo atmosférico, un tiempo meteorológico determinado, no está preparada, chiquillos, para estos cambios. Los vientos, las lluvias, todos los fenómenos que sentimos diariamente, el frío, el calor, todo eso, no están siendo iguales que hace 10 años atrás, hace 20 años atrás. Es decir, chiquillos, yo puedo dar fe de ello, o sea, yo comparo los inviernos de hace 5, 10, 15, hasta 20 años atrás, que son yo creo que puedo recordar los inviernos de hasta 25 años atrás, estamos hablando del año 96, yo me acuerdo que cuando era chico, chiquillos, llovía, pero de una manera impresionante, de julio a agosto, por lo menos llovía semana por medio, y llovían, no un rato, llovían 3, 4 días seguidos, y teníamos que ir al colegio igual, yo tenía que ir al colegio igual, pero es impresionante. De repente era súper raro que se prendieran las clases, no se veía esto, por ejemplo, de los aludes, de los deslizamientos de tierra, pero llovía de una manera, pero que no se le imaginan, chiquillos, de verdad que no se la podrían imaginar. Pero eso tenía 6 años cuando estoy hablando de eso. Después, cuando tenía 16, llovía después una vez al mes en el invierno, y toda una semana. Después, cuando tenía 21, llovía 3 veces al mes, 4 veces al mes, pero llovía harto. Y ahora que estoy más grande, la lluvia del otro día que dijeron que iba a ser el mega temporal fue un día, una tarde. Entonces, para mí como adulto, entre comillas adulto joven, por así decirlo, yo he visto este cambio y ha sido súper violento, y ha sido súper violento e impactante verlo, que durante mis últimos 25 años de vida he visto cómo el clima ha cambiado enormemente en Santiago, las inundaciones, o sea, las lluvias. Antes era súper común tener nieve, la cordillera, todo el invierno. Era una cosa de que la primera lluvia de mayo y la cordillera estaba nevada hasta fines de septiembre, fines de noviembre. Claro, la Sofi habla del invierno muy entre comillas, la Sofi no exagera. Este invierno, que fue más un invierno, como dirían en Phineas y Ferb, porque hubo o mucho frío o mucho calor. ¿Se acuerdan esos días que la gente estaba feliz porque iban a haber 31 grados, pero yo les decía, yo creo que eso les comenté a ustedes también, es como, hola, es como 31 grados en invierno, te quiero en verano ya, bacán, te lo paso. Pero 31 grados en invierno, o sea, la gente estaba feliz porque estaba con bolera y todo, pero era muy potente eso. Y Iván, me pasa lo mismo, mi pieza es más helada que afuera, pero en verano yo también
en la otra cara, en mi pieza también he sentido los cambios climáticos en el verano, porque en verano mi pieza es súper calurosa. Y cada verano mi pieza siento que está más calurosa que el año anterior. Y justamente también es por eso. O sea, el extremo frío, el invierno, es cada vez menos invierno y el verano es cada vez más verano, porque el calentamiento de la Tierra está haciendo que todo esté yéndose hacia ese lado. De hecho, sin ir más lejos, chiquillos, se dice que dentro de unos años, si esto no se para, no van a haber estaciones intermedias. Es decir, va a haber invierno y verano. No va a haber ni otoño ni primavera. ¿Por qué? Porque el clima va a estar tan alterado que no va a haber estación intermedia. A ese nivel. Es por el calor que se retiene por los materiales de construcción, Sofi. Es por eso. Por eso se siente de repente el calor más afuera, porque el cemento refleja el calor y es un tema súper complicado en ese sentido. Pero sí, o sea, muchos científicos dicen que en unos 40 años más, yo creo que ustedes cuando ya en unos 40 años más, el clima de nuestro planeta va a ser bitemporal. Va a haber temporada fría y temporada calurosa. No vamos a hablar de primavera, verano, otoño, invierno. Imagínense, o sea, el cambio está siendo tan potente y tan rápido que despídense que vamos a tener las temporadas floreciendo los árboles, o las temporadas de otoño con la caída de hojas. Va a ser todo tan rápido que no nos vamos a dar ni cuenta. De hecho, piensen un poquito. ¿Se han dado cuenta que ahora los árboles florecen mucho antes que antes? Los árboles florecen como en agosto. ¿Se han fijado en eso? ¿Se han visto ese detalle? Ustedes saben, chiquillos, que yo vivo acá en Pirque, y en mi casa hay hartos árboles frutales que dan flores, y también, o sea, estos últimos 10 años también ha sido súper potente ver que antes en septiembre, a principios de septiembre, o mediados de septiembre, empezaba el manzano y el durazno que tengo en mi casa, el damasco, perdón, y el almendro. El manzano, el durazno, el damasco y el almendro empezaban a dar flores como a mitad de septiembre, como a fiestas patrias, uno veía las primeras flores. Chiquillos, el manzano de mi casa empezó a dar flores hace un mes, a principios de agosto. Y yo vi árboles en la calle que ya a mitad de julio ya estaban floreciendo. ¿Por qué? Porque el clima cambió y el calor permite que también haya florecimiento más rápido. Entonces, otro ejemplo que yo les decía a chiquillos que esto ocurre más rápido. Y claro, la gente que sufre la alergia de la primavera va a empezar a sentirla antes porque también el clima está cambiando y el florecimiento de los árboles cambió de tiempo y es más largo. Y como dice ahí la Andrea, su alergia de la primavera empezó a darle en julio. ¿Cuándo? Si era de primavera. Es justamente por eso, Andrea, ese cambio climático también está afectando la flora y la fauna, la flora sobre todo. ¿Por qué? Porque las temperaturas altas son las que propician que los árboles florezcan. Entonces, los árboles solamente siguen su instinto, por así decirlo, y siguen el calor. Y por eso es que eso ocurre lamentablemente. Bien, chiquillos, vamos a ver este documental. Dura alrededor de 14 minutos, es un poquito largo, les pido harta paciencia. Pero quiero que respondan a medida que van viendo el documental esa pregunta que aparece en pantalla, chiquillos. ¿Qué entienden por tiempo? Perdón. ¿Cuáles son las causas y consecuencias del cambio climático según el grupo de expertos del IPCC, que es el grupo de expertos que en Estados Unidos está cargado de este estudio del cambio climático? El IPCC es el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático. Es un grupo de muchos países, de expertos de muchos países que están estudiando este cambio climático. Ahora sí, dime. Profe, ¿qué tiene que ver esto con física? O sea, ¿con qué se relaciona el cambio climático con física? Porque los fenómenos meteorológicos están muy ligados con la física, con el tema del calor y la temperatura, que son fenómenos físicos. De vuelta de vacaciones, Nico, vamos a ver la física del medio ambiente. Antes de ponernos a hablar de cambio climático puro y duro, aunque lo vamos a ver un poco en el video de ahora, tenemos que entender primero la física del clima, porque el clima es un conjunto de todo. El clima es uno de los fenómenos naturales que involucran las tres ciencias, física, química y biología. Ustedes con la profe Caro, con la profe Paula, pueden ver el clima desde la mirada biológica, del ciclo del agua, por ejemplo. Con la profe Nicole, pueden ver el ciclo del químico, las reacciones químicas que se involucran en el proceso de la formación del clima, las reacciones como la fotosíntesis, que también tiene reacciones químicas, y por el lado mío van a ver todo lo que es el cambio de las temperaturas, como el aumento de la temperatura, el movimiento de las partículas, el movimiento del viento, también tiene que ver con esto. Hasta bien también se historia, porque también se ve cómo ha afectado el cambio climático a lo largo de la historia también. Así que les pido que
piensen en esta pregunta, no la olviden, la voy a anotar en el chat de todas maneras. Se me pasó, entonces lo vamos a colocar ahí. Vamos a colocar en el chat para que ya lo vayan pensando mientras ven el video que voy a compartir a continuación. Voy empezando esa pregunta mientras yo voy a compartir la pantalla para que la puedan ver. Y vemos este documental de la organización. Vamos a poner en pantalla completa. Y en unos minutos volvemos, chiquillos, para que lo discutamos y con eso vamos a ir cerrando la clase del día de hoy. The scientific evidence is stronger than ever. Human influence on the climate system is clear. Recent anthropogenic emissions of greenhouse gases are the highest levels in history. Climate change has caused widespread and profound impacts on human and natural systems. We have to act quickly and decisively if we want to avoid increasingly destructive outcomes. But we do have the means to limit climate change and build a better future. The fifth assessment report is by far the most comprehensive, most up-to-date assessment of climate change that has been carried out so far. This is what makes this assessment is so unique. The amount of effort that has gone into it, the scope of the literature that has been assessed is by far beyond what we have been able to do so far. In 2013 and 2014, each of the IPCC's 3 working groups released a detailed report on different aspects of climate change, totaling nearly 5,000 pages and assessing over 30,000 scientific papers. The synthesis report is a combination and integration of 3 working group reports. It is written in a manner that policymakers can understand the science. It provides a roadmap on the basis of which policymakers can take action and deal with the challenge of climate change. Warming of the climate system is unequivocal. Since the 1950s, many of the observed changes are unprecedented over decades to millennia. The atmosphere and ocean are warmer, the amounts of snow and ice have diminished, and sea level has risen. Well, I think in AR5 we've done a much better job of expressing exactly how much different contributions, particular greenhouse gases, have contributed to global warming in the past and how they will contribute in the future. We're able to demonstrate that the CO2 concentration in the atmosphere has increased by 40% since pre-industrial times, mostly as a result of human activities, and that the levels of carbon dioxide in the atmosphere are higher than they've been for the last 800,000 years in Earth history. Despite measures to limit climate change, from 2000 to 2010, emissions were the highest in history. The contribution of population growth between 2000 and 2010 was roughly the same as that of the previous 3 decades, while the contribution of economic growth rose sharply. The effects of global warming are most evident in some of the coldest places on the planet. Ice sheets and glaciers worldwide are losing mass. Permafrost is thawing, and the snow and sea ice cover in the Arctic is decreasing. The observed changes in the cryosphere have serious implications. With less snow and ice, more of the sun's energy is absorbed by the ocean and land surface. The warming of the ocean will continue even if we stop the atmospheric CO2 concentrations to increase, because the timescale of the ocean circulation, which connects the surface to the deep ocean, is very large in the sort of hundreds and thousands of years. A warmer atmosphere is also contributing to higher sea levels. Over the 20th century as a whole, the dominant contributions are ocean thermal expansion and the contribution from the loss of mass from glaciers. Sea level has risen by about 19 centimetres by 1900 to 2010, and it's continuing to rise. We will have to adapt to sea level rise.
Our understanding of the climate system relies on combining observations and studies from many different scientific disciplines. With the help of supercomputers, this knowledge can provide us with climate projections of the future. Climate models play an absolutely crucial role in this assessment report. They are the only tools that allow us to say something quantitative about the future. We have looked at all the evidences that tell us how the climate has changed in the past and presently, took that evidence to ask ourselves how we understand the climate system, what the causes of these changes are, and then take that knowledge and climate model simulation to ask ourselves what possible futures are there. Substantial and wide-ranging impacts of climate change have occurred across the world. Climate change is already affecting ecosystems, human health, fresh water resources, and agriculture. The main message from all of these observed impacts is that many features of ecosystems and the economy are very sensitive to changes in climate. And when we look forward to the possibility of changes in climate that are much larger than the ones we've already seen, the risk of much greater impacts is also very clear. The impacts of extreme climate events tell us a lot about current vulnerability and exposure of ecosystems and societies. What we're observing is a significant adaptation deficit in both developing and developed countries. Society at large is actually more vulnerable and more exposed to climatic extremes, even in the current climate, than one might expect. And that tells us something about the challenge of moving forward into a changing climate where we have yet to catch up with where we're at now. It's important to consider regional and local settings to understand the risks associated with climate change. Living at the margin of society and being highly exposed, like living in a floodplain or being homeless, makes people vulnerable to climate change, not a flood or a drought or heat stress per se. So it's about these inequalities that exist in every society, both in the North and the South, that make people vulnerable. And often they're associated to gender, to age, well-being, health, class, race, ethnicity, and whether or not people have access to resources and a stake in decision-making processes. The risks for people, societies, economies, and the environment increase with further warming. Mitigation can reduce these risks. I think one of the key messages from Working Group 2 is that adaptation and mitigation are complementary activities. One of the real challenges we face is establishing the understanding that the benefits of adaptation and the benefits of mitigation play out on different timescales. Sure. Investments in mitigation in the short term really lead to an era of climate options in the long term. We know there will be costs in taking action, but taking no action will cost us a lot more. The impact of climate change will become progressively severe and far beyond the scope of ability to adapt to them. The action has to be taken now. Adaptation to climate change is starting to occur. Flood barriers and improved drainage reduce the risks from flooding in large cities. Farmers are managing their lands differently, for example, changing planting times or using different varieties. New climate-smart buildings make cities more resilient. Local farmers are teaming up to replant natural forests, decreasing the risk of flooding during heavy rainfall and fighting deforestation. International cooperation is a key factor to limit future climate change. It costs each individual nothing to dump her gases, and it costs nations very little to dump their own gases into the atmosphere, but the harm done by that is borne by people all over the world. That means the atmosphere gets overused as a dump for greenhouse gas, and that is the tragedy of the common. You have to find a way of reducing that.
The report shows very clearly that we need a fundamental departure from the business as usual scenario. We have to implement a broad portfolio of technologies ranging from renewables to nuclear power, energy efficiency improvements, and the implementation of carbon capture and storage. All sectors have to contribute to mitigation. Technologies and institutions are the missing component in climate policy. Some of the technologies are already competitive, but for ambitious climate policy, we need a fundamental upscaling of these technologies. Institutions are not in place. We need international cooperation at an unprecedented scale if we want to achieve a 2-degree target. And here we need really smart solutions to facilitate and to enable international cooperation. To reach ambitious mitigation targets, we need cross-sectoral mitigation. An example can be found in the agriculture, forest and land use sector. There are two sets of major mitigation routes. One of them is afforestation. So you plant wood, for instance, trees, and the tree grows. Up to a certain point, it picks up a lot of carbon. That's one option. But the other measure would be to take that tree and then convert it to energy, but capture all that carbon dioxide and sink it into a geologic storage. So that's called BECCS, bioenergy and carbon capture storage, that would provide negative emissions. Large-scale mitigation measures can also have benefits beyond curbing negative climate change impacts. Let me take the case of Africa, where the energy system is not yet in place. There is two options. You can go for fossil or you can go for clean energy aspect. Electrifying the African continent with clean, renewable energy would have co-benefits. A reduction in the use of wood and other biomass for cooking and heating could ease the pressure on local resources and also have health improvements through better indoor air quality. But there are challenges. It will require new type of investment, a massive investment in the beginning for the initial cost of any of those different options. Unless we have those possibilities, the financial possibilities, it might be difficult to do it. The IPCC Fifth Assessment Report is the result of an unprecedented collective scientific effort. Rigorous measures are taken to ensure that the assessments are objective and reliable. IPCC reports are prepared by teams of renowned experts from all regions of the world and according to very strict procedures. While we focus our assessments on climate change, the area of expertise has expanded considerably, ranging from atmospheric science, natural science, but also including engineers, social science, and also philosophers. As the name already says, governments are the members of the IPCC, and governments ask experts to do reports. They scope the reports together with experts, and at the end of the assessment process, adopt and approve reports. It signifies that governments agree with the scientific findings. Human influence on the climate system is clear. If we want to limit climate change, we need substantial and sustained reductions in greenhouse gas emissions. The longer we wait, the harder it will be to deal with climate change. The impacts of climate changes that have already occurred are widespread and consequential. It really comes down to a matter of choice. We either continue on our current path and face possibly the catastrophic consequences of climate change, or we listen to the voice of science and act accordingly. The choice is ours. Bien, chiquillos, no me veo. Ahí sí.
un documental igual fuerte, o sea, yo creo que fue mucha información de una sola vez, pero creo que está claro para todos y todas los efectos que está teniendo esto, ¿cierto? ¿Qué lo causó primero? Yo creo que para todos fue claro que fue, ¿cierto? ¿Qué es lo que está causando este cambio climático? Lo mencionaron varias veces, de hecho. Los gases de efecto invernadero. Exactamente, lo que hace el efecto de invernadero. Y las consecuencias, ahí tenemos la lista, pero eterna. No me algunas, chiquillas. Yo te noté, por lo menos noté 6. ¿Qué consecuencias ha tenido? El aumento del nivel del mar, ya. Ahí tengo una. ¿Qué más? Al ecosistema y a la salud. El ecosistema y la salud. ¿Qué efectos, Nico, ha tenido este cambio climático? Aumenta la temperatura. El aumento de temperatura, el mar, la salud, los glaciares. Faltan dos que anoté más. Inundaciones. Las inundaciones y el efecto de la agricultura, que lo podemos dejar también como efectos que son también. En el tema de la temperatura, chiquillos, yo lo había notado como los fenómenos extremos, fenómenos climáticos extremos, ¿cierto? Efectivamente, o sea, la temperatura, el aumento del nivel del mar, los daños en la salud que provoca esto, las inundaciones, los derretimientos de glaciares, son algunos de los tantos efectos que tiene esto. ¿Eric? Huracanes, ciclones. Claro, es que a eso me refiero, Eric, con los fenómenos climáticos extremos. Los grandes incendios forestales, las grandes inundaciones, los grandes temporales, los grandes huracanes, ¿cierto? En un momento, chiquillos, como que estuviera en lectocomprensión. El video hablaba de que, y yo me quedé dando vueltas porque no me acordaba esa parte del video, que se estudió que el crecimiento de la población no tuvo nada que ver con esto. ¿Se fijaron en esa parte del video, casi el comienzo del video, que señalaba los estudios que el aumento de la población ha sido prácticamente el mismo ritmo durante los últimos 30 años, pero que el crecimiento económico ha sido lo que realmente ha afectado al medio ambiente? ¿Por qué? ¿Por qué creen que...? Porque... Ay, yo lo anoté y no me acuerdo. A ver, ¿Ya? La Andrea dice, las empresas son las que causan mayor daño, los gases, las fábricas, me imagino. Porque mientras más aumenta como el dinero, aumenta la economía, también aumenta, por ejemplo, la industria, el consumo. la maquinaria, sí, todas esas cosas. El consumo, ¿cierto? Efectivamente, eso al principio, cuando recién se empezó esto, hace unos 20 años atrás, a hablar del cambio climático, lo primero que se pensó era que en la Tierra había mucha gente, que éramos muchos y que por eso estábamos todos generando tanto gas invernadero en nuestro consumo personal que hablamos de eso de la huella de carbono y todo eso. Pero se ha descubierto con los años que finalmente es el crecimiento económico el que ha provocado esto. También en un momento el video habla sobre las medidas de adaptación y mitigación, entendiendo, chiquillos, mitigación como medidas para paliar este cambio climático, o sea, medidas urgentes, cosas que podemos hacer a nivel nosotros personal y al nivel de las grandes industrias, de las grandes empresas, al nivel económico, que frenarían este cambio climático, y que ahí en un momento uno de los científicos hablaba de que la ambiciosa misión de disminuir hasta 2 grados la temperatura de la Tierra haría un cambio pero enorme a esto. Pero también hablaban de medidas de adaptación, por ejemplo, hablaban, por ejemplo, de las formas de que se construyen las ciudades, el tema de la reforestación, el tema de la adaptación de las cosechas para el consumo humano, etc. Entonces yo quiero preguntarles, chiquillos, ¿creen que es mejor prepararnos para adaptarnos a este cambio o detener este cambio? ¿Qué creen que es mejor? ¿Detener este cambio o adaptarnos a él? Sofía, ¿vas a decir algo? Detenerlo. Detenerlo, ¿cierto? Creo que es prácticamente, o sea,
en ese punto del video, debo ser súper sincero y sentí como que los científicos como que ya estaban resignados a que, pucha, ya, esto ya no se frenó, tratemos de adaptarnos al cambio. Pero el problema es que no sabemos qué tan terrible va a ser este cambio y y si las adaptaciones van a ser suficientes como para ello. Entonces, claramente es más efectivo, por así decirlo, que haya medidas que mitiguen este cambio climático, que lo detengan, como dicen ustedes. Porque ¿qué sacamos con adaptarnos si esto va a cambiar, si el cambio sigue ocurriendo? Algo que nos sirva ahora, una adaptación que hagamos ahora, en un tiempo más puede que nos sirva porque el clima volvió a cambiar. Entonces, ya Sofía, no te preocupes. Entonces, es importante tener claridad, esos chiquillos, que tenemos que saber prepararnos y tener claro que tenemos que adaptarnos más a mitigar estos cambios que a detenerlos. Y a detenerlos, claro, lo que estamos haciendo ahora, como dice la Sofía, es adaptarnos. Efectivamente, en este momento, mientras no haya un cambio real que venga de los grandes, es que mientras eso no pase, como dice la Sofía, nos estamos adaptando a lo que tenemos ahora mientras no hay un cambio real, efectivamente. Es decir, ya se comprobó y se ha habido cada vez más que la persona que quema, prende la chimenea o hace un fuego, o que recicla, el cambio que va a provocar es tan mínimo contra el daño que hacen las grandes industrias. Es decir, si un país entero se pusiera a reciclar, el cambio sería, no sé, súper mínimo, pero contra el daño que hace la industria, todas las grandes fábricas, es nada. Y si se dan cuenta, siempre le echan la culpa, siempre hacen responsable a la gente. ¿Se han fijado que cuando los grandes medios de comunicación y todo eso se dedican a como hablar de esto, siempre dicen, usted es responsable del cambio climático? Pero nunca dicen los más grandes, ¿cierto? Entonces, debe ser un cambio de todos, desde los más pequeños a los más grandes. A mi opinión, por lo menos, debería ser como para todos. Claro, las industrias es como un beneficio a la vez. Es un tema súper complicado, claro. En esta sociedad que tenemos más como capitalista, consumista, etcétera, las industrias y todas las grandes, en todo esto grande, es lo que nos permite vivir prácticamente. Pero a ver que nos dan un beneficio, nos dan también una consecuencia. Entonces, es un tema súper complejo y entonces el cambio tiene que ir por ahí, o sea, desde las pequeñas acciones, pero sin olvidar que las grandes acciones que hagan este cambio climático también van a permitir cambiar muy, muy posiblemente esto para bien. Y finalmente, chiquillos, en un punto del video también hablan de la reducción de gases de la biomasa y toman a África como el ejemplo, en este caso, puesto que dicen que si África se electrizara con energías renovables, el consumo de biomasa sería menor para el cocinar. O sea, como ustedes saben, África es un país muy pobre. El continente africano es Sudáfrica y toda África como continente, un continente muy pobre. Por ende, las formas que ellos tienen para cocinar, para alimentarse, es muy antigua. Por ejemplo, quemar leña, quemar madera, ocupar carbón, es decir, con biomasa, combustible fósil, combustible de elementos de la naturaleza. Eso está más que comprobado que es uno de los elementos más contaminantes de todos, y el continente africano también, lamentablemente, por esa precariedad que tienen en cuanto al nivel de electrificación y de otras formas de vivir con electricidad, ha provocado que sea uno de los continentes que más contamine también a nivel mundial. Entonces también tomar como ejemplo a África, de que si se puede adaptar la vida, ahí hablamos de adaptar la vida a una forma más bioamigable, dejando de lado el consumo de los combustibles fósiles, de todo esto que es tan contaminante, también va a ser un cambio, porque si lo disminuimos a nivel poblacional, también eso va a ayudar a todo esto. Entonces, para terminar, chiquillos, sienten que a partir de lo que vimos en este video, este diagnóstico de nuestra Tierra, ¿es tan terrible como lo dijeron hace unas semanas atrás? ¿O todavía se puede hacer algo? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué sintieron? A partir de este video, de lo que me señalaba este video de estos grupos científicos, de la IPCC, ¿creen que todavía se puede hacer algo o todo está perdido, como dijeron hace un tiempo que ya no había vuelta atrás? ¿Ya? Mi Gonzalo dice que todavía se puede hacer algo, ¿cierto? Siempre se puede hacer algo, dice la Andrea. Me gusta también ese comentario. Se puede, ¿cierto? Sí se puede, todo, profe, con disposición.
Iván dice, yo creo que no, pero si le ponemos ganas, obvio que sí. Se puede hacer algo, pero va a estar difícil con tiempo, ¿cierto? Claro, y la Sofía da en el punto con algo súper cierto. Esto debió haber sido hace mucho tiempo y hacer un cambio rápido claramente va a costar muchísimo. Va a tomar tiempo para la redundancia. Y ahí donde se hace como, que nos podemos pensar, ¿por qué no se hizo antes, cierto? Claro, mejoró muchísimo, pero se teme, Andrea, que cuando esto empieza a pasar así como definitivamente, esto va a volver a... Si no se aprovecha como este respiro que tuvo el planeta con el tema de la pandemia, cuando vuelva toda la normalidad va a ser todo como antes. Entonces, la idea es que se aproveche también la pandemia y este cambio que la Tierra, este respiro que le dimos a la Tierra, para hacer más cambios aún, o sea, aprovechar ese respiro y darle un respiro definitivo a la Tierra y que obviamente nos permita tener vida en ella, humana y de todas las especies durante mucho tiempo. Entonces, chiquillos, lo que vamos a hacer ya de vuelta de vacaciones es empezar a hablar desde lo más básico de esto del clima, como les decía, la física medioambiental, y después nos vamos a meter de lleno con lo que es más actual, con esto del cambio. Vamos a hablar del efecto invernadero, del agujero de la capa de ozono, de la inversión térmica, de los grandes desastres naturales a partir del cambio climático, y es donde ustedes van a tomar también un rol protagónico en cuanto que ustedes van a tener que investigar, van a tener que formarse una opinión, porque el trabajo, la segunda evaluación del semestre, que es la última del año, tiene que ver un poco con lo que ustedes han investigado y han entendido con respecto al cambio climático. Así que tienen que, les voy dejando textos, les voy dejando videos para que vayan viéndolo, para que ustedes vayan armando su opinión y también entendiendo cosas que puede que ustedes no hayan visto antes, y les va a servir también para prepararse para la evaluación final, obviamente, que también puede ser que les importe también. Pero obviamente yo quiero que esta unidad, chiquillos, sobre todo de estas 3 unidades que vamos a ver del electivo, esta sea una unidad más trascendental, es decir, que no quede solamente con esto, sino que de verdad les quede algo de esta unidad en cuanto al futuro y cómo ustedes pueden hacer algo también. Ese pequeño aporte que digo que es, pero que puede ser a la vez muy grande, que es el informarnos, el estar claro de lo que está pasando y también tomar medidas que de a poquito puedan servir para ello. Así que, chiquillos, recordarles que la prueba de física para las personas que falta todavía entregarlas, la del lectivo, perdón, esa ya hasta las 5 pueden responder. Respecto a las actividades prácticas de preparación, chiquillos, pido las disculpas porque no alcancé a tener las notas antes de que entregar la prueba, pero trataré de tenerlas durante esta semana para que puedan tener por lo menos esa nota antes de irse de vacaciones. Y cualquier cosa que tengan con la prueba de común, tanto el A como el B, me escribe porque todavía tienen tiempo, todavía les queda un poquito de tiempo para poder terminar esa prueba. Así que dejamos el electivo hasta acá, chiquillos. Terminamos 10 minutitos antes del día de hoy. Una clasita Profe, un poco más corta. Nico, no sé si se dio cuenta, pero yo se la mandé un poco más tarde. No importa, Nico, si el plazo se extendió un poquito. Eso no tiene... No, para nada. De hecho, ahora, miren, acabo de meterme en nueva clase y ahora faltan 8 personas que entreguen la prueba. Así que tiempo hay. Así que eso, chiquillos, lo que les falta por terminar, que veo que son, perdón, 7, ahora son 7 personas. Aprovechen este ratito para terminar y cualquier duda que tengan tanto con el común como el electivo, me escriben y les voy a responder. Así que eso, chiquillos, tengan muy buena tarde, cuídense mucho y nos vemos mañana o pasado según el curso en física común. Cuídense harto, que estén bien. Chao, profe. Chao, chiquillos. Chao, profe. Chao, profe.